Audime conditor nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Recordamos en este día a San Pablo Apóstol. Ya ayer habíamos hablado de San Pedro. Hoy hablamos de San Pablo. Los dos pilares de la Iglesia. Pues justamente la celebración de estos santos, pues no se pueden separar porque son dos pilares importantes de la Iglesia. Hoy recordamos a San Pablo, pero también conmemoramos a San Pedro. Porque si ayer hablábamos de Pedro, pues no podemos dejar desapercibido también a San Pablo. De hecho, la celebración de estos dos, uno puede caer a veces en hablar o centrarse en meditar más a uno que al otro. Pues la liturgia hoy nos propone mencionar o recordar, conmemorar a San Pablo Apóstol. Pues recordemos quién era Pablo. Pablo era un fariseo, pues era perseguidor de los cristianos, y Pablo, pues pensando en hacer las cosas bien, efectivamente, cuando se da cuenta que hay unos cristianos por ahí, unos que hablan de Cristo, pues su intención es acabar con esos cristianos, meterlos en la cárcel, y si es el caso, matar. Por eso cuando va camino a Damasco, él lleva licencia, permiso para apresar a los cristianos. Pues bien, Pablo, su intención era buena. Su intención en su momento, él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Y por eso él quería que se cumpliera la ley, y como él, un fariseo, judío fariseo, pues que todos también se aprendieran la ley de memoria, que todos también aprendieran sobre la ley, sobre los profetas. Eso quería Pablo. Su intención era buena. Y por eso el Señor lo llama, porque sabe quién es Pablo. Sabe que Pablo, aunque está equivocado, pero él tiene las mejores intenciones. Ese es Pablo, el que antes se llamaba Saulo de Tarso. El Señor lo llama entonces, el mismo Pablo hoy lo dice en la carta a los Gálatas, dice que él era un perseguidor de los cristianos, era un perseguidor del camino de los que siguen a Cristo. Él era uno de los que perseguía la iglesia de Cristo. Pero cuando conoce a Cristo, el mismo Cristo que lo llama, él cae en la razón, entiende, y ahora ya no es perseguidor de cristianos, sino que él mismo de perseguidor ahora pasa a ser perseguido. Ese es Pablo, el que antes se llamaba Saulo de Tarso. Recordemos que en ese camino a Damasco el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: ¿quién eres, Señor? Pues soy Jesús, a quien tú persigues. Soy Jesús. Pues ahí vemos que es llamado por el Señor. La historia nos va a contar que hacia el año 42, Saulo de Tarso fue llamado por el mismo Cristo. O desde ese entonces, por lo menos, empieza a predicar, a contar a todos sobre Cristo. Todo lo que se habían anunciado por los profetas ahora se ha cumplido. Y de hecho miramos Pablo, es que en la Santa Misa se lee muchas veces, no siempre, se lee muchas veces las cartas de Pablo. Ha sido uno de los testigos del conocimiento de Cristo tan grande que ha dado la vida. Él mismo inicia hoy diciendo en la carta a los Gálatas, el capítulo 1, dice: lo que yo he recibido
del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que yo predico, no es porque algún hombre me lo haya enseñado, no es por invención humana, no es porque yo quiera, pues no lo he recibido ni aprendido yo de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El mismo Pablo dice, ¿él de dónde ha aprendido esto? Y por eso lo enseña con toda confianza y con la seguridad más grande. Este mismo Pablo dice, yo que con saña perseguía a la iglesia de Dios y la desolaba. Él mismo dice, yo perseguí la iglesia de Dios. O sea, Dios sí tiene iglesia. Cristo es Dios y Cristo fundó su iglesia. Y el mismo Pablo nos va a contar, pues cuando quiso Dios separarme para revelarme su misterio, el misterio de su Hijo Jesucristo, entonces él entendió y ahora predica y ahora él mismo lo guía, Cristo mismo guía a Pedro, pero él no es rueda suelta por ahí, se une a los apóstoles, se une a Pedro. De hecho el texto nos va a contar que él subió después de que estuvo por allá en retiro espiritual en Arabia, también estuvo después en Damasco, fue a Jerusalén y allí visitó a Pedro, que encontró también a Santiago. Esto para indicar que había una cercanía, o que Pablo, pues por lo menos se dejaba corregir, se dejaba asesorar de los apóstoles que así estuvieron con Jesús, entre esos pues a Pedro y como menciona también a Santiago. Pues Pablo, el perseguidor de los cristianos, ahora es perseguido. Y ya nos va a contar que, pues él en sus cartas, que fue perseguido, que lo metieron en la cárcel, que lo apedrearon, piedra le dieron y palo también. Lo metieron en la cárcel por la causa de Cristo. Todo eso por la causa de Cristo. Pero Pablo va a decir, pues todo eso pues no me importa. Lo uno a lo que le falta la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo sufro en mi carne, lo que yo sufro, lo uno a los dolores de Cristo. Pues es ese Pablo que de alguna manera entendiendo, dice, ya no me importa. Todo lo demás lo considero basura con tal de ganar a Cristo Jesús. Eso lo hace un enamorado de Cristo, uno que está convencido, uno que conoce muy bien a Cristo, conoce a la iglesia de Cristo y la ama a Dios, a Cristo, y ama a la iglesia. Hoy aprendamos de San Pablo, mucho hay que aprender de San Pablo, mucho. Pero aprendamos de San Pablo el que él, siendo llamado por Dios y ahora queriendo ser fiel a Cristo y fiel a la iglesia de Cristo, fiel a la doctrina de Cristo, ahora la defiende. Y ahora va, y como él mismo lo dice, por eso se dibuja con la espada, con la palabra de Dios, con la espada de doble filo, a predicar, a enseñar, a que otros también conozcan. Él no se guarda esto. Ahora quiere que otros también lo conozcan. Quiere que otros también conozcan a Cristo, conozcan la iglesia, conozcan la doctrina de Cristo. Y por eso anima a Pedro incluso, anima a los apóstoles, vamos a ir. Y Pablo va a ser el apóstol de los gentiles. De hecho, en muchas de sus cartas, especialmente en la carta a los Romanos, el capítulo 1, Pablo dice, yo Pablo, apóstol por vocación, escogido para anunciar el evangelio de Cristo Jesús. Cuando Pablo dice esto, pues nos da a entender que aunque Pablo no fue o no hizo parte de los 12 apóstoles, pero el Señor sí lo llamó. Es decir, que hay una diferencia entre el discípulo y el apóstol. El discípulo es el que sigue al maestro, pero el apóstol es escogido por el maestro. De ahí que Cristo dice, no me habéis vosotros elegido a mí, fui yo el que los elegí. Yo los elegí. Y Cristo eligió a Pablo. Cuando Pablo llega a Damasco, pues allá los discípulos del Señor se asustan. Y entonces Ananías, que está allá, dice, pues he escuchado que es muy peligroso. Y el Señor le dice, yo lo he escogido para mí, es uno de los míos y le he encargado una misión. Así que tranquilo, el Señor Jesús
le habla a Pablo, le habla a los discípulos, todos al comienzo le tienen miedo, pero cuando se dan cuenta quién es ese Saulo de Tarso, ahora Pablo, entonces ya se unen a él. Pues hoy en la iglesia, es la misma iglesia, porque Cristo fundó una iglesia, no muchas, la iglesia de Cristo aún continúa, la doctrina de Cristo continúa, el evangelio de Cristo continúa, y hay que seguirlo predicando, como Pablo lo hizo. Y es la tarea principal de los que el Señor ha llamado a ser sus apóstoles, los obispos, los sacerdotes, el Papa, los cardenales, los ministros. Y de ahí que también otros que el Señor ha escogido, sin ser obispos, sin ser sacerdotes, laicos, predicadores, catequistas. Pero la misión principal es mostrar a Cristo, no que me muestre yo. Pablo lo va a decir también, hablando del mismo Pablo. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también dice, es que lo que yo predico no es para vanagloria mía. Y esto lo digo porque lamentablemente hoy muchos se predican a sí mismos. Lo que estudiaron se predican, es que yo estudié, es que yo hice, yo construí, yo fui, por mí hay esto. Y no se trata de predicarme. Juan el Bautista va a decir, conviene que Cristo crezca y que yo me haga a un lado, que yo descienda. Pues eso es lo que tenemos que hacer los que predicamos a Cristo. Y en la iglesia de Cristo hoy, la verdadera iglesia de Cristo, eso es lo que se tiene que hacer. Mostrar a Cristo. Mostrar verdaderamente a Cristo y con toda la valentía. Pablo es testimonio. Pablo murió en 67 decapitado. Le quitaron la cabeza a Pablo. Después de que lo metieron en la cárcel, le dieron piedra y palo. Por la causa de Cristo. Y pues hoy el Evangelio nos va a contar eso justamente. Así concluye el Evangelio de hoy. Dice Jesús, pues por mi causa sepa que el hermano entregará a su hermano a la y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Sabemos que nos van a odiar, nos van a perseguir. Y como Pablo, piedra y palo nos van a dar y hasta cárcel nos esperan. Pero por la causa de Cristo, el que persevere hasta el final en la verdad se va a salvar. Y esperamos eso, la salvación. Pues soportamos persecución, críticas. Soportamos por la causa de Cristo, pero sabiendo que el premio que vamos a recibir es grande. Hoy necesitamos orar mucho para que hayan muchos Pablos, o muchos como Pablo, que tengan valentía, porque hay muchos cobardes. Cobardes a la hora de anunciar el Evangelio y sobre todo a la hora de denunciar las herejías, a la hora de denunciar la maldad que hay en la iglesia, de denunciar la masonería, de denunciar toda esta farsa de apostasía y de blasfemias que hay en predicadores desde el Vaticano, ofendiendo a Dios. Y algunos, como perros mudos, callados, no dicen nada. Pidamos hoy a San Pablo que vuelva otra vez, que nos ayude a tener muchos como él, que seamos como Pablo, y defendiendo a Cristo, defendiendo la doctrina de Cristo, aunque nos critiquen, aunque nos calumnien, podamos la causa de Cristo y recibir el premio que es el reino de los cielos, es el cielo mismo. Que San Pablo interceda hoy entonces por nosotros, por nuestra iglesia, y que a nosotros especialmente, a nosotros nos ayude a mantenernos siempre en la verdad, en la fidelidad, que no nos dejemos seducir, como el mismo Pablo dice, por doctrinas llamativas, falsas y extrañas. Esta iglesia que ahora sí me gusta porque me aceptan mi pecado, me aceptan como yo quiero, no como Dios quiera, sino como yo quiero, que sea la iglesia sinodal, que ese Dios se acomode a mí, que esa iglesia se acomode a mí, para que yo pueda vivir como quiero y aceptar o acoger a ese Dios ahora sí como yo quiero. No se trata de que Dios se acomode a mí, que yo me acomode a la iglesia de Cristo
que yo me acomode al Evangelio de Cristo, a la doctrina de Cristo, si quiero ir al cielo. De lo contrario, al cielo no iremos. Con el pecado, con la maldad, con la iglesia sinodal, no va a ir al cielo. Será la perdición, será el infierno. Que San Pablo entonces nos ayude a ser verdaderos predicadores valientes y como espada de doble filo, aunque a muchos no les guste la verdad, aunque a muchos les arda y les fastidie el decirles la verdad, pero hay que hacerlo. Decía el Papa Juan Pablo II, hay que decir la verdad, hay que predicar la verdad, aunque volvamos a ser 12. Aunque volvamos a ser 12. Pues que San Pablo entonces nos ayude, interceda por nosotros, nos fortalezca y como Él, con valentía también, nosotros podamos predicar a Cristo Jesús, su Evangelio y predicar ante todo la verdad en la Iglesia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, o Marie.